qué está pasando del otro lado del mundo. Y por supuesto, para eso está también Ana María con nosotros, para platicarnos con UFI. Pero también es sumamente interesante el poder saber o entender qué está pasando con nuestra industria a nivel nacional, y por eso hemos invitado a Jaime Salazar para que nos platique perfectamente qué es lo que está pasando y cuáles son los números y data que obviamente nosotros tenemos que poner a consideración para tomar mejores decisiones. Pero también me da muchísimo gusto que Elena Hurtado, directora general de Intermoda, haya aceptado platicar con nosotros sobre el éxito obtenido de este evento híbrido y presencial de Intermoda y saber exactamente el cómo sí se pueden organizar este tipo de eventos. Entonces, Javier, me gustaría invitarte a prender tu cámara, a venir al escenario. Muchísimas gracias, queridísimo Javier. Buenos días. Y la verdad es que te digo, estoy bien contenta con esta conversación. Creo que es una conversación que debemos de tomar al inicio del año, para que tomemos mejores decisiones, para que hagamos los análisis de la información y de los números que nos van a presentar. Platicábamos que nuestra industria a veces no le gusta ser partícipe de este tipo de encuestas o partícipe del análisis de información, y creo que es interesantísimo lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias, Celia. Oye, pues bueno, como lo dices, es una charla entre amigos y estamos de veras honrados de todos los participantes que tenemos el día de hoy, con la visión de Elena, de como dices tú, como sí es un evento, de veras nos abre la puerta a todos los organizadores. Ana María con la visión global y Jaime con la visión en México. Entonces, pues para comenzar con este gran evento, voy a presentar a Elena Hurtado Aviña, quien es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana Campus León. Ella comenzó su trayectoria en el sector privado en el área de exportaciones e importaciones del sector de cuero y calzado de León, Guanajuato. León, Guanajuato es es la ciudad más importante en esta industria en México. Posteriormente ingresa al sector público, a la Secretaría de Economía, Delegación Guanajuato, y también posteriormente entró en la Delegación Jalisco. Aquí ejercía la responsabilidad de la promoción de los programas federales de apoyo a las MIPYMES, cámaras, incubadoras y clústeres. Se desempeñó también como gerente de proyectos estratégicos en la Cámara de Calzado del Estado de Jalisco. Fue directora del Consejo de la Moda de Jalisco como directora de Minerva Fashion, al igual que llevó la dirección de Creative México, asociación que impulsa y promueve las industrias creativas. Llevó la dirección de proyectos de Mind México, Innovación y Diseño. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de fondos de gobierno, vinculación con dependencias y articulación de proyectos productivos, así como obtención de recursos para realizar eventos a nivel estatal, federal e internacional. Desde septiembre del 2019 asume la dirección general de IM, Intermoda. Elena, pues te damos la bienvenida. Por favor, si gustas prender tu cámara, tu micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Pues primero que nada, gracias por la invitación, Amprofec, a Celia, por tus atenciones. La verdad es de que estamos muy contentos de poder compartir con todos los que nos están viendo y están conectados nuestra experiencia ya de un evento presencial dentro de lo que es la pandemia. Para eso, pues hice una presentación que me gustaría compartirles. La tratamos de hacer muy concisa, tratando de incluir todos los puntos que consideramos son importantes para que ustedes puedan tener esta información a la mano, ¿verdad? Entonces, permítanme. No sé si me puedan apoyar con la presentación por allá, porque creo que no la... para poderla arrancar. Con mucho gusto, Elena. Mientras obviamente están proyectando la pantalla, quiero decirles a todos los que nos escuchan que pueden mandar sus preguntas y respuestas, en el chat de Q&A que podrán observar abajo de esta pantalla. Entonces, para que podamos hacer después estas preguntas muy asertivas contigo, Elena. Adelante. Gracias.
Pues comenzamos, si le dan por favor adelante, en la siguiente. Hice estos 8 puntos principales y la primera pregunta es ¿por qué sí realizar Intermoda? Y quiero presentarles este video de 29 segundos, a ver si le dan enter por favor. No, como que no jala, ¿verdad? Bueno, se los platico un poco para no detenernos, sino continuar. Este video de lo que habla es de cómo el realizar un evento no solamente beneficia a una industria, son miles de personas involucradas en la realización de un evento, desde la persona que lleva a cabo el diseño, los montadores. Platicábamos en corto desde las personas que están vendiendo fuera de la expo la comida. Entonces, creemos que este video, que ya después se los comparto a lo mejor en una liga por el chat para que lo vean, demuestra de manera muy clara cómo sí se pueden hacer los eventos. Por otro lado, nosotros cumplimos con todos los protocolos de seguridad solicitados tanto por el recinto como por el gobierno. Además de que hicimos énfasis en que somos un encuentro de negocios especializado, profesional y seguro, no estamos abiertos al público en general, tampoco es un evento de carácter social y suspendimos todas las actividades protocolarias como lo son la inauguración, cócteles, comidas, pasarelas, además de que migramos a un formato híbrido. Hemos implementado tecnología en 3 áreas muy importantes. Número 1, cuidar la salud y seguridad de los asistentes. Número 2, concretar negocios con los visitantes. Y número 3, tener mayor alcance del contenido del evento. Más adelante van a ver algunas imágenes de cómo sucedió esto. La que sigue, por favor. Hicimos algunas reestructuras al interior de la empresa para poder funcionar, para hacer frente al reto que representaba operar en estos tiempos. Primero que nada, cambiamos la forma en que comunicamos todo, al interior y al exterior. Segmentamos a nuestros visitantes para enviar el mensaje adecuado a cada uno y capacitamos al personal de la empresa en temas digitales para poder operar a distancia y también durante el evento. Sustituimos algunos perfiles del equipo para tener personal más especializado y con capacidad y experiencia para llevar a cabo ciertos proyectos que requerían este conocimiento tecnológico. También es muy importante trabajar con proveedores calificados que también fueron claves para dar respuesta en momentos donde necesitábamos a lo mejor diferente calidad en el montaje, implementar seguridad, manejo de redes. Es muy importante evaluar a nuestros aliados, a nuestros proveedores. Asignamos en el tema interno un presupuesto muy puntual para temas de protocolos de seguridad, porque si bien es cierto que esto va a continuar por bastante tiempo, hay que asignarle un monto adecuado para esto. También migramos a una página web autoadministrable porque requeríamos dar respuesta inmediata a las preguntas de la gente. Si se hace el evento, no se hace el evento, cómo me van a cuidar. Entonces, eso fue muy importante al interior de la empresa para poder funcionar. La que sigue, por favor. Hicimos adecuaciones al evento muy puntuales, porque además ahorita les voy a platicar un reto que vivimos muy grande, que fue para nosotros el botón de emergencia un día antes, cuando empezábamos el montaje. Parte de las adecuaciones al evento fue en el tema del contenido. Por ejemplo, las conferencias que anteriormente teníamos un aforo de 400 personas, las migramos a un formato híbrido donde el aforo es controlado y no hay más de 50 personas sentadas en el recinto escuchando la conferencia, pero implementamos de manera virtual a través de nuestras redes la transmisión de las mismas para tener mayor alcance. Esto fue algo positivo porque inclusive los conferencistas ya no tenían que ser locales, también tuvimos gente, por ejemplo, de Brasil dando nuestras conferencias y eso fue muy positivo. Otra área que cambió fue el área de pasarelas. Como saben, Intermoda es un evento pues, del sector de la moda donde lo fashion está muy presente. Sin embargo, no podíamos tener modelos, maquillistas y todo lo que implica generar una producción de este tipo. Haciendo investigaciones encontramos que al tener maniquís
minimizábamos el riesgo de contagio, cuidábamos a la gente, pero también manteníamos el estándar de impulsar a los diseñadores locales e internacionales. De igual manera, en formato híbrido pudimos proyectar estas colecciones a nivel, pues ahora sí que internacional a través de nuestras redes. La que sigue, por favor. Le dimos vida a una zona que creo que es muy importante ahorita, Trendson, el tema de las tendencias, hacia dónde vamos como industria y no solamente en la parte de moda, sino tecnológica, sustentable, porque consideramos que esta es industria que puede ser transversal. Habilitamos un área que fue un éxito, la verdad es que en el 73, en septiembre, como ustedes saben, hicimos nuestro primer evento presencial y virtual, y habilitamos citas de negocios híbridas. Aquí había compradores, visitantes que no podían viajar, ya sea por salud o por temas de economía. Sin embargo, ellos sí querían reactivar sus negocios, su economía. Instalamos un set muy profesional donde prácticamente es una charla por Zoom, una conferencia, pero con tecnología de punta, donde se pueden mostrar las prendas y llegar a más compradores. La verdad es que fue muy bueno, muy positivo, y abrimos un segundo set para la edición 74. La que sigue, por favor. Suprimimos, como les decía, dentro del evento, cualquier evento social, porque era un requisito también por parte del gobierno. Nuestras autoridades marcaron muy bien la pauta al pedir que ninguna actividad que no fuera esencial iba a ser permitida. Entonces, eliminamos cualquier protocolo o temas sociales para poder funcionar. Nos enfocamos en hacer negocios. Suspendimos también la entrega de cualquier material físico durante el evento. Generamos adecuaciones dentro de la expo respecto a los pasillos y fomentamos también en los expositores el uso de tecnología. Ahorita les voy a platicar cómo. La que sigue, por favor. Hablando del recinto, como saben, nuestra sede es Expo Guadalajara. Es un magnífico aliado porque sin que ellos estuvieran preparados, no hubiéramos podido llevar a cabo el evento. El papel que ellos jugaron, primero que nada, nos proporcionaron los lineamientos que el gobierno a ellos les dio para poder operar, ver el cómo sí lo podemos hacer. Además, que ellos invirtieron en infraestructura adecuada para poder nosotros también cumplir con estos protocolos. Túneles, cabinas sanitizantes, dispensadores de gel colocados en puntos estratégicos. Ellos tienen un espacio alterno que se denomina Expo Abierta, donde nosotros pudimos sanitizar los vehículos y materiales previos al ingreso de montaje. Por ahí estas escenas vienen en el video que comentábamos, que les voy a dejar también ahí por el chat para que lo vean con calma. También ellos nos indicaron la densidad de población que teníamos permitida de acuerdo a las autoridades, la capacitación al personal. Expo nos brindó mucho apoyo para poder capacitar a la gente que nos ayudó a dar las indicaciones de cómo sí operar, ¿no? Ellos nos proporcionaron también el servicio de alimentos para cumplir con todos los protocolos. Algo muy importante que el recinto nos facilitó fue que ellos tienen comunicación constante con las autoridades y eso nos ayudó mucho también. La que sigue, por favor. En el caso de los expositores, Intermoda tuvo que implementar lo siguiente. Primero, como les decía, invertimos en tecnología para poder llegar a más compradores y de esta manera hacer atractiva la exposición para todos nuestros expositores. Absorbimos el incremento en costos tanto del recinto como comisiones para no impactar negativamente en la economía del expositor. Ustedes saben que uno de los temas más recurrentes es, pues bueno, la economía no está como para invertir, ellos se la piensan mucho. Entonces, en Intermoda lo que hicimos fue buscar la manera de no impactar tanto su economía y absorber los gastos que podíamos absorber. Implementamos programas de pago a meses sin intereses y fuimos muy flexibles con el tema de acreditar expositores que tal vez por tema de salud no podían estar presentes en alguna de nuestras ediciones y los acreditábamos a la que seguía, cosa que por contrato pues no procedía. Entonces tuvimos que cambiar la forma como manejamos a los expositores, cómo sí podían participar para facilitar las cosas. También mejoramos la estrategia de comunicación con ellos, reubicamos pabellones de acuerdo a las necesidades
y con ellos fuimos muy puntuales para promover el uso de tecnología, también que contaran con acrílico en sus stands, gel antibacterial, sanitizar sus stands cada cierto tiempo y la capacidad limitada de personas dentro de cada uno de sus espacios. Esto implicó una comunicación constante, directa, puntual, a través de boletines, correos, personalmente. Entonces, pues fue todo un reto. La que sigue, por favor. En lo que respecta a los visitantes, Intermoda realizó algunas acciones muy puntuales. El tema de los protocolos era muy importante hacérselo saber a las personas que iban a venir y sobre todo hablar de una corresponsabilidad, porque si bien es cierto, nosotros estamos cumpliendo con todo lo que nos marcan las autoridades, hay que ser corresponsables. Entonces nos enfocamos en darle a conocer a los visitantes que nosotros estábamos listos, pero que ellos también tenían que hacer su parte. ¿En qué sentido? En usar su cubreboca, guardar la sana distancia, hacerse una prueba COVID antes de venir. Si bien no lo poníamos como obligatorio, sí lo sugeríamos en nuestra comunicación para poder minimizar los riesgos de contagio. Nosotros invertimos en tecnología para que el ingreso de nuestros visitantes sea digital y ellos puedan autoimprimir su gafet, lleguen con el gafet impreso y que en ningún momento tengan contacto con otra persona. Colocamos dispensadores también para que ellos pudieran tomar su cordón, su mica y además. Controlamos en tiempo real el aforo, todo el tiempo sabíamos cuánta gente teníamos en el recinto. Generamos contenido especializado y tenemos un programa de hospitalidad para compradores VIP. La que sigue, por favor. Los principales retos que tuvimos fue, número uno, que se activó el botón de emergencia el día que comenzamos el montaje. Eso fue, de verdad, yo creo que ni doctorado, fue algo bastante que nos movió mucho. Pero, ¿qué hicimos? Evidenciamos con la Mesa de Salud del Gobierno del Estado el cómo sí cumplimos. Atendimos sus recomendaciones sobre lo que nos hacía falta. Ellos tuvieron en sus manos un video que cumple con todos los protocolos de la edición que habíamos hecho en septiembre y solamente nos hicieron 3 recomendaciones muy puntuales. Una, cambiar el producto que utilizábamos en lugar de gel antibacterial, un producto de nanotecnología que era pues ya probado por ellos y mucho más recomendable. 2, aplicar pruebas rápidas COVID dentro de las instalaciones. Y 3, darle seguimiento a los visitantes, es decir, 14 días después de que termine Intermoda, lanzar un cuestionario para saber el estado de salud. No nos convertimos obviamente en Secretaría de Salud, pero sí tener esta responsabilidad social de cómo les fue. Controlamos la información externa para adecuado manejo de situaciones de opinión pública, agendamos a la prensa local que buscaba la nota para poderlo hacer a través de entrevistas. Atendimos visitas de inspección que tuvimos para revisar cumplimiento de protocolos y también se nos prohibió que ingresaran personas mayores de 60 años. La que sigue, por favor. Pues solamente me gustaría cerrar con el video breve de protocolos, a ver si este sí se puede ver, está en YouTube. Este video es más corto y es una como probadita de lo que hicimos. A ver si quiere. Pues bueno, parece que Que no se dejó. no se dejó. Oye, Elena, qué interesante este reto que tuviste para organizar el evento. Yo me pregunto, ¿qué es lo que más te preocupaba de hacer el evento? Pues la verdad, nos preocupaba mucho que las autoridades tomaran la decisión de cancelarnos en último momento, porque Jalisco pasaba por una etapa complicada en tema de contagios y la decisión que tomaron las autoridades de aplicar este botón de emergencia nos causó pues mucha preocupación, ¿no? Creo que Claro. eso fue lo principal. Ajá. Oye, y en cuanto a la organización, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste? Por ejemplo, nos pregunta Héctor Morfín, convencer a los expositores, o cuál, en su visión, cuál era el mayor reto que debían de solucionar.
Pues sí, tal cual, ¿eh? El tema de convencer a los expositores, demostrándoles de que sí se puede reactivar la economía, que había manera de hacerlo, y que pues teníamos que poner todos de nuestra parte, ¿no? Yo creo que ahí la parte de la comunicación es el gran reto, porque nosotros podemos tener la información, pero hay que aterrizarla y en el lenguaje que a cada quien pues lo va a entender mejor. Muy bien, mira, hay muchas preguntas, pero eso al final de las tres Sí, claro. charlas vamos a seguir. Nada más una chiquita. ¿Cómo sentías tú a a los expositores, a los visitantes? ¿Los sentías tranquilos? ¿Los sentías contentos de que ya pudieran salir o cómo los vibrabas? Definitivamente estaban felices, la energía que se vivía desde el montaje era de agradecimiento, de positivismo, de optimismo y de que sí se puede. La verdad es que tanto desde el montaje, durante el evento y visitantes, fue una energía muy, muy buena y muy positiva. Oye, pues un aplauso y toda la industria te Gracias. agradecemos el que lo hayas hecho porque nos marcas el camino para llevar a cabo nuestros eventos. Bueno, Gracias. continuamos entonces luego con muchas preguntas que hay para ti. Gracias. Quiero darle la bienvenida gracias Elena, quiero darle la bienvenida a Ana María Arango, quien tiene una trayectoria profesional de 25 años en diferentes industrias y cargos en las áreas comercial, mercadeo y relaciones internacionales. Ana María está en Bogotá, en Colombia. En industria ferial, perdón, fue directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Ferias de América, que es AFIDA, durante 7 años. Y en paralelo también trabajó para Corferias en Bogotá, que es uno de los mayores organizadores feriales y recintos en Latinoamérica, en la parte de internacionalización de la empresa. Desde finales de 2017, gracias a su experiencia y conocimiento de la industria en la región, es la directora regional de América Latina en UFI. UFI es la Asociación Global de la Industria de Ferias. En 2018 fue escogida por la prestigiosa revista mexicana Latin American Meetings como una de las 15 líderes de la industria de reuniones en América Latina. Ana María, bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Hola Javier, hola queridos amigos mexicanos, gracias a Profex, Celia, Litania por invitarnos y estar compartiendo acá con ustedes. Siempre me encanta estar con los mexicanos, entonces, pues no, hoy quiero compartir los resultados de 2 estudios que hemos hecho en los últimos meses en UFI. Y bueno, déjenme decirles que sé que para muchas personas oír y hablar de tantas cifras a veces es un poco tedioso. Mi presentación va a tratar de ser lo más animada posible, pero me perdonarán que de pronto sean pues muchas cifras, pero sé la importancia de compartirlas. Por eso quiero que le pongamos mucho énfasis, porque precisamente en América Latina no hemos tenido estas cifras a lo largo de la historia de la industria y por eso es que nuestros gobiernos a veces no tienen cómo saber cuál es el impacto económico de la industria. Entonces, aquí voy despacito, pero con gusto a compartir la presentación. Entonces, ya la estoy aquí abriendo. ¿Me confirma si la ven? Aquí Es la están correcto. viendo, ¿cierto? Correcto. Okay. Bueno, perfecto. Entonces, el primer estudio que voy a compartir es el Barómetro Global de la Industria. Esta es una encuesta que hacemos 2 veces al año, ya la 26 edición, y lo hicimos en diciembre del 2020 a 450 empresas del mundo, llámense organizadores feriales, recintos feriales, o también centros de convenciones y prestadoras de servicio. Y como resultado tenemos 24 perfiles de países, 5 de estos en América Latina. Me siento muy orgullosa de saber que hemos venido ampliando la cantidad de países y esta versión incorporamos a Perú. Entonces, quiero decirles que posiblemente los datos que si ustedes contestaran hoy, en febrero, de pronto serían diferentes a los de diciembre. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que esto es básicamente expectativas en algunos casos y en otros ya resultados concretos. Voy a compartir en general las cifras a nivel global y también compararlas con el mercado mexicano. Entonces, lo primero que quiero contarles es que el impacto económico negativo
son básicamente 370 billones de dólares que no se generaron en contratos entre participantes en las ferias. Entonces ya sabemos que esta cifra nos va a servir para demostrarle a los gobiernos y en general a la economía que nuestra industria tiene un derrame económico bastante amplio. Ahora vamos a mirar las cifras de pérdidas. Bueno, sabemos que la industria fue muy perjudicada el año pasado. Como ven en la parte izquierda, las cifras globales, el 52% de las compañías a nivel del mundo en la industria ferial tuvieron pérdidas y los datos de México, como casi todos en América Latina, son mayores al promedio global. Fueron 62% de las compañías mexicanas que reportaron pérdidas. Ahora quiero hablarles un poco sobre la actividad. O sea, les preguntamos a las compañías cómo fue su actividad en el año 2020 y también qué esperan del 2021. Yo subrayé a la derecha en rojo las expectativas de actividad. No estoy hablando de cifras de ingresos ni de ganancias, sino actividad. Y vemos que para junio el 37% de las compañías a nivel global esperarían tener una actividad normal y el 43% reducida. En gris vemos que solo el 4% reportarían no actividad y hay un gran grado de incertidumbre del 17%, que no saben para junio qué va a estar pasando en sus actividades. Y ahora les muestro el caso de México. México es parecido, digamos, no hay una gran diferencia, pero sí vemos que la actividad reducida es mayor y la incertidumbre es menor. Entonces, fíjense que creo que eso es un punto importante, positivo, pues obviamente menor incertidumbre para ustedes los mexicanos. Ahora vamos a comparar acá 3 años de operación en términos de los ingresos de las compañías. Vemos 2019 en la mitad de 2020 y 2021 en las 5 regiones. Y aquí, déjenme decir que esta es una gráfica muy impactante. Vemos que en todas las regiones alrededor del mundo vemos definitivamente una reactivación interesante. Obviamente no llegamos a lo que teníamos en 2019, pre-pandemia, pero vemos unas cifras que llaman la atención para todos nosotros. Y aquí cuando comparamos en 2020, es decir, el peor año de la industria, con el 2021, volvemos a mirar las 5 regiones y vemos que justamente Centro y Suramérica es la región en donde se espera una mayor recuperación. Efectivamente fue la región más impactada en el mundo y vemos que Norteamérica, en donde también en este estudio de Buffy está incluido México, desafortunadamente no he logrado que me lo pasen para América Latina como tal, sino todavía está en Norteamérica, sería la región de menor recuperación con versus el año pasado, con pues, una cifra positiva del 66%. Pero en todo caso son buenas noticias. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué va a pasar en general de lo corrido de lo que se espera para todo el año versus el 2020? Y aquí en esta gráfica, en la primera flecha de la parte de abajo, vemos que en cifras globales, en general las compañías tuvieron un nivel de ingresos de solo el 28%. Para este primer semestre, las compañías a nivel global esperarían que sus niveles de ingresos fueran del 34% de lo que es el año pasado. Y para todo lo corrido del 2021, el 58%. Perdón, esto es comparado con el 2019. Entonces sería el 58% de lo que fue en el 2019 que volvemos a lo mismo. Es una cifra pues más positiva. Y vemos ahora en México, tienen un poquito por encima, es el 61%. Entonces, fíjense que muchas veces pensamos, no, en América Latina vamos a tener siempre cifras más negativas, pues no, el país de ustedes tiene un promedio por encima del promedio mundial de lo que se esperaría, ojo, hacia todo el final del año. Ahora quiero hablar de la reactivación en términos de tipología de ferias, si son locales, nacionales o internacionales. Y bueno, acá vemos que en general para el primero y segundo Q, las ferias que vemos son de mayoría local y nacional y en un porcentaje menor internacional, con solo el 22%. Y para la segunda parte del año, vemos que ya el énfasis internacional pues
cambia muchísimo, positivo, sube al 51%. Y ahora en México, volvemos a hacer el mismo análisis y vemos que queda un porcentaje muy similar. A nivel internacional 55% y en México el 58%. No hay una gran variación, es decir, para todos los mercados, esas son cifras también que están muy alineadas en todos los países. Definitivamente lo que es la segunda parte del año, pues porque obviamente vamos a tener menores restricciones de viajes, pudiéramos llegar a ver ferias internacionales en donde los expositores y visitantes pudieran viajar a la sede de la feria. Muy bien, ahora quiero compartirles otra pregunta que les hicimos y es, ¿cuáles son los factores que ustedes creen que van a ayudar al repunte de la industria? Y aquí sí México contestó totalmente diferente a las cifras globales. Perdón un segundo. A nivel global, fíjense que la respuesta más usada fue la disponibilidad de los compradores y los expositores para participar en la feria, que fue justamente lo que mencionó Elena. El segundo aspecto, las restricciones de viaje. El tercero serían ya las políticas públicas de restricciones a las ferias. Y en último lugar, las medidas de higiene. Y fíjense que acá en la parte de abajo, en rojo, quise enfatizar que para México este fue el aspecto que ustedes más dijeron que sería el detonante de la reactivación. Y bueno, pensaría yo que una de las causas, obviamente, porque México, tengo entendido, si he leído bien, que es el país con mayor mortalidad a nivel mundial en el COVID. Y fíjense que también el tema de las medidas de restricciones de viajes también es muchísimo menor, del 63 mundial al 29, y también se explica porque el mercado mexicano, si bien tiene muchas ferias de carácter internacional, es una economía muy grande y hay unas ferias de carácter local o nacional muy fuertes y ustedes ya tienen una masa crítica, al igual que, por ejemplo, Brasil, para que su economía ferial no dependa de las circunstancias externas, sino mucho más a nivel del país. Y ustedes también premiaron la respuesta de disponibilidad de los visitantes o clientes menor que el promedio global. Entonces aquí yo creo que a mí me encantó esta gráfica porque vemos para cada país, dependiendo de su realidad, pues obviamente este es muy disidente para el caso mexicano. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte humana. Vamos a hablar de que si las empresas tuvieron que despedir a gente y acá está muy alineado México con el resto del mundo. En general sí, el 54%. Y en esta infografía quise ver que México no había sido pues uno de los primeros países. Fíjense que acá Sudáfrica fue el país donde más pérdidas de trabajo hubo, y Perú creo que es el país más afectado según esta encuesta. En todas las preguntas que hicimos pude ver que Perú es el país en peores condiciones, y a veces nosotros los latinos decimos, no, es que nosotros estamos peor que nadie. No, piensa que aquí Perú repunta en todas y México está en un puesto más abajo, por ejemplo, que Brasil o que Colombia en la América Latina. Ahora también les quisimos preguntar, bueno, si no hubiera ferias en los próximos meses, ¿qué les pasaría? La respuesta de México es muy alineada al mundo. O sea, estaríamos apretados, tendríamos problemas, pero en medio de todo manejaríamos la situación. Y aquí volvemos a lo mismo, México un puesto mucho menor de complejidad versus otros países. Fíjense que en Francia es el 33% de las compañías reportan que estarían en riesgo de cerrar totalmente si no tuvieran negocios en los próximos 6 meses. Sudáfrica, Perú nuevamente, Rusia, Malasia. Entonces aquí pienso que pues ustedes también están mejor librados que otros. ¿Cuáles son los temas más relevantes del negocio? Y a nivel mundial, la respuesta fue el impacto de la pandemia en nuestro negocio, pero no fue para México. México está en azul. Fue uno de los componentes que no fue el más importante para ustedes, sino más bien el estado de la economía interna, del cual ahora Jaime nos va a hablar. Generalmente, esta es la pregunta. Esa es la respuesta más usada siempre en este barómetro. Siempre es el estado de la economía local, y aquí para ustedes se notificó nuevamente la misma respuesta.
Y bueno, finalmente, la última pregunta del barómetro es, ¿qué tanto creen que la pandemia nos acerca o nos aleja del formato físico o del formato digital en los próximos años? Y vemos aquí en la flecha en verde que la mayoría, o sea, el 32% piensan que definitivamente va a haber un empujón hacia lo híbrido, y ustedes los mexicanos contestaron ese empujón va a ser el 42%. Es decir, ustedes lo ven mucho más concreto el tema híbrido que el promedio mundial. Perfecto. Paso ahora al segundo estudio, que se llama Global Recovery Insights. Este también lo hicimos en diciembre, pero esta vez los que contestan no son los expositores, perdón, no son los organizadores ni recintos, sino son nuestros clientes. Son los expositores y los visitantes. Esta producción la hicimos en conjunto con Exploring, nuestro aliado de investigación mundial, y investigamos 9,000 clientes, 9,000 clientes de 55 países. Y bueno, vemos que definitivamente los expositores definitivamente prefieren el tema face to face. Vemos que si ustedes suman lo azul, que son las respuestas que definitivamente muy enfocado, o sea, un sí muy definitivo o un sí parcial, es más o bien contado, el 87% definitivamente premian a las ferias face to face o presenciales por el tema del networking y por el tema de la experiencia, y obviamente por la capacidad de generar ventas, y pues también por la capacidad de representatividad de la marca, de presentar la marca, y netamente todo esto sumado da un mejor retorno de la inversión. Pero aquí en la siguiente gráfica les voy a contar el otro lado de la moneda. Perdón, acá. Y es que ya estamos empezando a ver que el lado digital puede tener también componentes más premiados. ¿Y por qué? Porque en aspectos como el costo, el 76% de los encuestados creen que sería uno de los factores por el cual irían a un evento digital. Después, el tema del contenido, que para muchos de nuestros clientes incluso es mejor en la parte digital. Y obviamente el tema del tiempo. Entonces, esos tres factores van a hacer que tengamos clientes digitales y que veamos las ventajas de este nuevo formato digital. Y precisamente porque fíjense que cuando les preguntamos a los clientes si ustedes tienen la opción de ir a un evento físico o digital, supongamos que es un evento híbrido, ustedes se quedan en su casa y lo ven digital o van. Y pues casi el 80% contestaron vamos, que son el 41% o 23% respectivamente. Pero lo que yo subrayo en el círculo rojo es el espacio, ese nicho de clientes específicos digitales para el cual siempre vamos a tener que tener un producto y un servicio en particular. Bueno, otra de las ventajas del tema digital es que definitivamente son un buen camino para atraer nuevas audiencias. Sabemos que pues esta herramienta nos ha permitido llegar a sectores, a personas que antes no podían participar porque no conocían del evento, porque no tenían el costo para ir, etcétera, etcétera. Y precisamente esto nos dice esta pregunta. ¿Ustedes irían a un evento nuevo? Y precisamente las respuestas son los eventos digitales nuevos son muy atractivos para las personas. Entonces, aquí tenemos audiencias captivas a las que no habíamos llegado y podemos ir. Y también vamos viendo que en la medida en que ya hayamos ido a eventos digitales, vamos a tener una mayor familiaridad, y que esto nos da un confort en sentirnos un poco más cómodos en la parte digital. Aquí les preguntamos a los clientes si ellos, qué tanto iban a tener su satisfacción en aspectos como la generación de leads, networking, etcétera. Y fíjense que las respuestas son mucho mejores en los que ya han participado en un evento digital. Van viendo que se pueden sentir bien, pero no significa que estén premiando los eventos digitales por encima de los físicos. Ya vimos definitivamente que nuestros clientes quieren el tema físico.
Y bueno, ya para terminar, esta es mi última diapositiva. Simplemente quería compartir algunos elementos que yo considero importantes a tener en cuenta en este año. Pues primero que vamos a ver una reapertura asimétrica, definitivamente, en cada mercado y que no depende de nosotros, o sea, depende de la pandemia. No podemos controlar esto. Ni podemos pensar que todos los mercados ni dentro de un país van a tener las ciudades el mismo comportamiento. No, va a ser totalmente asimétrico. El segundo punto, y para mí el más importante de todos, es que no hemos visto en estas encuestas y las investigaciones que hemos hecho ningún cambio fundamental en nuestro modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de juntar comunidades, de generar networking, de generar negocios, de mostrar los adelantos de las industrias, sigue intacto porque así lo demuestran nuestros clientes. Pero lo que sí cambia es la forma de entregar la promesa de valor. ¿Y por qué? Porque ahora definitivamente vamos a estar hablando de un modelo, algunos llaman omnichannel, me gusta a mí ese concepto, y es que simplemente tenemos que juntar lo que son las experiencias digitales con las experiencias face to face o presenciales, es decir, vamos a buscar un modelo con experiencias integradas, en donde el centro sea el cliente y en donde pensemos en el viaje del cliente, este customer journey, en donde nosotros sepamos en cada parte, punto de toque, touch point con los clientes, cómo podemos potencializar su expectativa, si lo vamos a hacer digital o si lo vamos a hacer híbrido. Y aquí es donde debemos decir, bueno, vamos a dejar a los clientes que sabemos que no pueden participar por miedo de viajar o porque no tienen presupuesto, vendámosle la feria, tratemos de venderle la feria de forma digital y concentrémonos en generarle una satisfacción en ese nicho. Y pensemos que va a haber empresas, personas que definitivamente tienen la posibilidad de viajar y concentremos en crear un evento diseñado a la manera de ellos. Es decir, debemos identificar cuáles son todos estos segmentos de nuestros clientes, porque a cada segmento le debemos dar una posibilidad de vivir el evento de una manera diferente. Debemos entregar una propuesta de valor diferente. Y para esto es claro el data mining, es poder entender a nuestro cliente. Hoy en día la tecnología nos lo permite. Y sabemos que pues, el componente digital y no es que tenga, o sea, si bien es bien importante, como ya les dije, involucrarlo, no significa que para todas las industrias debamos hacer como un copy-paste de un evento y pasarlo al otro. No, cada industria tiene unas necesidades diferentes, cada país tiene unas necesidades diferentes, cada tipo de feria, si es B2B o B2C. Y les pongo el caso de China. Tuvimos una reunión muy importante la semana pasada con algunos colegas de esos países y nos decían que allá el tema digital ni les interesa. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque están abiertas las posibilidades de hacer ferias y porque además por su cultura definitivamente ellos han premiado muchísimo más el modelo ferial presencial. Entonces, no pensemos que simplemente vamos a coger una plataforma tecnológica y ahí ya tenemos una feria, ya tenemos perfecto, ya hemos solucionado. No, debemos, vuelvo a decir, segmentar clientes, analizar industrias, conocer el comportamiento y las expectativas de nuestros clientes y entender nuestras propias capacidades. Sabemos que una gran limitación es pensar que podemos hacerlo todo y aquí precisamente hay compañías de data muy especializadas que nos pueden apoyar. Y bueno, esa es por lo pronto mi presentación y ahorita más adelante puedo volver a hablar con ustedes. Gracias. Ana María, pues muchas gracias sí, muchas gracias qué interesante presentación. Yo nada más antes de continuar con Jaime te quisiera hacer una pregunta. Los números que los diferentes países están considerando de recuperación son muy diferentes. Por ejemplo, en Norteamérica, que pensaría que es Estados Unidos y Europa, contra el resto del mundo. Ellos tienen una expectativa de recuperación mucho menor que todos. ¿Por qué crees que se esté dando ese factor? Pues mira, entre otras también por los tamaños de los mercados y por las restricciones de abrir mercados. Fíjate que
En Asia hay muchos que están abiertos. Eso Ok. pues, lo podemos hablar más en detalle o de una vez te lo digo. O sea, fíjate que, por ejemplo, China está totalmente abierto, Australia está abierto. No ocurre lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos sabemos que, por ejemplo, en Florida y en Georgia hay una facilidad de operación de ferias en este momento, pero en otros estados no lo es. Y el tamaño del mercado, el tema también de la aplicación de la vacuna, sabemos que va a ser muy lento para muchos países. En Europa en este momento los únicos dos países que están abiertos serían Rusia y Turquía. En el resto no se permite hacer ferias de ninguna clase. Entonces, pues aquí vemos las limitaciones, las diferencias. En América Latina te cuento que hemos mejorado en este aspecto. En una de estas charlas que hice el año pasado con ustedes, les contaba que solamente teníamos 3 países parcialmente abiertos. Uno era México. Hoy en día hemos avanzado, ya tenemos 8 países en donde en América Latina hay operación parcial. Y fíjense que en Europa solo hay 2. Entonces no podemos decir que estamos siempre de últimas en todo. No, no lo estamos y se los mostré en las infografías que hay países en donde han estado mucho más perjudicados. Y también podemos pensar en la tipología de las ferias. Sabemos que primero se van a dar las ferias nacionales y locales eh, y sabemos que esta gran tendencia de los flagship events o estos eventos que no te podías faltar muchas veces eran globales. Hoy en día hay una tendencia para regionalizar los eventos. En la medida en que los eventos sean regionales, no va a haber tantas restricciones de viaje. Es decir, los organizadores que tengan ferias de carácter regional y local, pues seguramente va a ser mucho más fácil la reactivación, porque no están dependiendo de clientes del exterior que puedan venir a sus ferias. Entonces, todos estos factores es una mezcla, también temas políticos que desafortunadamente no podemos controlar. Ok, oye, pues muy buena respuesta, muchísimas gracias. Todavía tenemos otras preguntitas ahora que después de que Jaime nos haga su presentación. Muchas gracias, Ana María. Con gusto. Bueno, pues pasamos a nuestro tercer conferencista, ponente del día de hoy, que nuestro querido Jaime Salazar, que él es originario de la Ciudad de México, que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México del campo Acatlán, en donde obtuvo el grado de licenciado en Economía, con especialidad en Economía Internacional. También completó una maestría en Dirección de Negocios en el IPADE y el programa de Economía Internacional en la Universidad de Texas. Jaime comenzó su vida laboral en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, donde ocupó diferentes puestos hasta que llegó a ser el director general de Expo Reforma, que es un recinto de mucha tradición en México de muchos años. Tiene entonces una gran experiencia también en manejo de recintos. Después de colaborar por 10 años en dicha institución, decidió hacer su propia empresa, Banexpo, que es Vanguardia en Exposiciones, y en 2012 tuvo la oportunidad de asociarse con la gigante inglesa UBM para crear UBM México, que actualmente es Informa Markets, en la cual ocupa el puesto de socio director general. Jaime Salazar pues ha ocupado diferentes cargos en el gremio, es muy conocido aquí por todos nosotros. Él fue presidente de Amprofec y bueno, finalmente en junio de 2018 fue electo de manera unánime como presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones para el periodo 2018-2021. Jaime, bienvenido. Querido Javier, muchas gracias. Gracias a Celia Navarrete, a todo el equipo de Aprofec, por darme la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Y como diría mi padre, pobre Jaime, tanto que estudió y acabó haciendo ferias. Ahora, ¿qué ferias, no? La verdad es que muy contento pues de estar en esta oportunidad con ustedes. Bien, amigos, yo voy a tratar de platicar en 15 minutos cuál es el escenario que se ve en el corto y mediano plazo para nuestra industria desde el punto de vista de la economía. Quiero comenzar trayendo a colación las 4 conclusiones del pasado foro de Davos digital en lo que al sector empresarial se refiere. La primera de ellas, señalaron los empresarios, es que hay que acelerar de manera inmediata todos los procesos digitales en nuestras empresas. La segunda, que va de la mano,
hay que desarrollar las nuevas habilidades que el talento de nuestras empresas requieren para enfrentar este reto. La tercera es el cliente tiene que estar absolutamente al centro de todo lo que emprendamos y de todo lo que hagamos. Y finalmente, las empresas tienen que tener un nuevo compromiso social, más allá del nice to have, ¿no? Ahora va a ser un diferenciador importante a aquellas empresas que realmente se comprometan con la sociedad. Teniendo estas 4 verdades que parecen de perogrullo como marco de referencia, permítanme comenzar rápidamente a repasar una encuesta que en el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones elaboramos en el mes de diciembre, que nos permitió de alguna manera evaluar dónde estábamos parados con el tema de la pandemia. Así es que si son tan amables en los técnicos en operación, si pueden poner la primera presentación, muchas gracias, y vámonos de lleno al primer slide, por favor. Es un hecho que la pandemia ha sido tremenda, ha sido profunda y ha sido de un mucho más largo plazo del que soñamos en nuestra peor pesadilla. Eso es una realidad. Pero en México, además de esto, nos tomó muy mal parados con una economía en declive que venía así, de declive desde el 2018, cuando se dieron las elecciones para elegir al actual gobierno del presidente López Obrador. Empezó a haber incertidumbre, el sector privado empezó a bajar su capacidad productiva, un poco en los ciclos acostumbrados sexenales en este país. Sin embargo, una vez que viene la toma de posesión y con el cambio de modelo que no tenemos claro todavía de nuestro gobierno, la verdad es que todo se ha venido para abajo y con la pandemia, por supuesto que se ha acelerado, digamos, la caída, el impacto, la profundidad del impacto y lo perecedero que este es. Miren, aquí tenemos hacia el cierre del 2020 y con una especie de comparativa del 2021, ¿cómo está en el tema de los ingresos? Si nos vamos al segundo renglón en la proyección media, esta es una encuesta practicada entre las empresas que conforman las 18 asociaciones del COMIR y nos dicen que en términos generales, la proyección señala que los ingresos para el 2020 cayeron alrededor de 58%, 59% en sintonía con lo que nos platicaba Ana María Arango. Y también señalan que los ingresos en el 2021 podrían rebotar en un 21%. Ojo, no es que vayan a crecer, van a rebotar desde casi 60% menos hacia un 21% de ingreso, lo cual nos va a dejar un balance neto negativo en números rojos de más de 36% de caída de nuestros ingresos para los 2 años. Pero este es un tema también bien interesante, porque si bien en estos 2 años el saldo es de una caída del 36%, en la columna de la derecha lo que medimos es la absorción del impacto económico versus nuestro personal. Y nosotros como empresarios de la industria de reuniones estamos teniendo un impacto menor, es decir, un 25%, una cuarta parte. Quiere decir que estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para mantener nuestra plantilla de colaboradores, para mantener el pago de los salarios y para estar de alguna manera sobreviviendo. Si vemos en la parte de abajo está lo que a organizadores de Expo se refiere, en donde los números son menos dramáticos, bueno, son más dramáticos, una caída del 60%, perdón, del 40% en la parte de los ingresos del 2020, pero en este sentido un balance del 33.3 para el presente año. Vamos a la siguiente. En el siguiente slide vamos a poder ver un poco cuál fue la actitud que en la industria de reuniones se ve de cómo hemos enfrentado el tema de la pandemia y enfrentado el tema de la economía. Otra vez, si nos vamos a la proyección media, aquí la industria de reuniones califica a los distintos actores que hemos tenido en estos temas. Y no es sorpresa que el gobierno federal, en una escala del 1 al 10, no llega ni a 1. Porque evidentemente nos ha dejado absolutamente solos. Los gobiernos locales, de la misma manera, ojo, hay algunos que han hecho muy buena labor, han encontrado una alianza verdaderamente interesante con el sector privado, pero la gran mayoría está, por supuesto, así, totalmente reprobado. Lo mismo que las instituciones y las organizaciones no gubernamentales salen igual, ¿no?, de reprobados. En el caso del sector privado, el sector empresarial, cuando se habla de entorno, se habla de las grandes organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la CONCANACO, la CONCAMIN, etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado derecho podemos ver ya en concreto dónde estamos parados nosotros como industria. Y miren ustedes qué interesante está el tema.
las asociaciones del ramo, incluyendo el Consejo, que yo me honro en presidir, estamos reprobados. No hemos hecho bien el trabajo que necesitan nuestros representados para poder tener una mejor actitud ante esta crisis 2020. Y así podríamos seguir, no los voy a llenar de números. Si nos vamos a la siguiente, por favor, Eli. Muchas gracias. Y miren, aquí se plantea también, junto al igual que lo hizo Ana María con UFI, aquí viene de alguna manera una opinión de todos los encuestados sobre cómo pretendemos o cómo creemos que se va a dar o va a comenzar la recuperación en nuestra industria, y está el breakdown y está la proyección media. En general, como ven, empieza a darse de una manera más intensa, o se prevé que se dé de una manera más intensa la recuperación de nuestra actividad hacia el segundo semestre del presente año. Y desafortunadamente se ve que la economía va a crecer seguramente hasta el 2023, cuando empieza a retomar el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual, por supuesto, no es sorpresa. Hasta aquí dejo esta parte de la encuesta, para después ahora pasarme a otro tema que es importante, que es la segunda presentación, en donde quiero, amigos, que seamos reflexivos, que analicemos con cuidado dónde estamos parados y que tomemos en cuenta que no todo es pandemia, no todo es COVID-19 y no todo es la mala suerte. Miren, vamos a ver el crecimiento económico del país en los últimos 100 años. Este es, digamos, el ejercicio desde donde se empezó a medir el crecimiento del Producto Interno Bruto en el país. 100 años. Y si ven, solamente la crisis de 1932 fue más fuerte que la que tuvimos ahora recientemente en el 2020. Y en el 32, recuerden que fue la consecuencia del crack financiero de los Estados Unidos y la gran depresión que se vivió en ese mercado y que, por supuesto, con la onda de impacto, la onda de expansión, nosotros sufrimos. Pero miren, en el siguiente slide, si vemos ya un periodo de tiempo un poco más corto, y vamos a ver cómo entonces la caída que estamos sufriendo en el 2020 es inclusive mucho más fuerte que la que tuvimos en 1995, año de esta tremenda crisis que también tuvimos con el famoso error de diciembre, cuando vino el cambio de la presidencia de Salinas para Ernesto Zedillo. Y aquí estamos de alguna manera con este tema recurrente de crisis y de caídas en el Producto Interno Bruto. Y bueno, pues ahora tenemos efectivamente la última estimación oportuna del INEGI, señala 8.5% de caída para el 2020. Nos vamos a la siguiente, por favor. En general, hay una creencia de los analistas del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, etcétera, que es muy probable que hacia el cuarto trimestre del año, las actividades terciarias, que es donde se encuentra nuestra industria de reuniones por ser servicios, es efectivamente en donde vamos a ver estos números. Miren, para empezar, es importante señalar que los servicios impactan en el PIB nacional en un 67.6%. Del total o de cada 10 pesos que tenemos de Producto Interno Bruto, casi 7 pesos vienen de los servicios. Y eso es interesante porque ya no somos un país donde sea netamente agrícola o netamente manufacturero, ya estamos en la parte de los servicios. Y por supuesto que cuando tenemos una caída del 7.9, en especial para las actividades terciarias dentro de este periodo 2020 versus 2019, entonces un 8% de caída en el segmento tiene un impacto en la economía nacional brutal, porque obviamente se magnifica al participar con casi el 70% del Producto Interno Bruto nacional. Seguimos, por favor, Eli. En la siguiente gráfica, aquí hay una radiografía de todo el país. Así cayó la economía en todos y cada uno de los estados. Amigos, elijan en el que ustedes vivan o en el que ustedes quieran. El único caso extraño es el caso de Tabasco, que no cayó, creció 3.5% su economía. Y sí, adivinaron, por la famosa refinería que se está construyendo allá contra viento y marea y en una necedad del gobierno federal, apostándole a los combustibles fósiles. Fuera de Tabasco, todos los estados, por supuesto que están en una profunda caída. Y miren ustedes, no es casualidad que Quintana Roo y Baja California Sur sean los estados más afectados en el país. ¿Por qué? Porque su economía está muy orientada al turismo, por supuesto, y en consecuencia a la industria de reuniones. Congresos, convenciones, etcétera, tienen mucho lugar en estos dos estados. Vámonos para adelante, por favor.
Ya cuando vemos el PIB turístico, cómo se ha venido comportando, y en este caso lo estamos viendo desde el primer trimestre del 2018, vean ustedes esta caída brutal que tenemos a partir del 19, es el punto de inflexión. Ojo, cuarto trimestre de 2019. Y vean la caída primera que se da ya cuando tenemos marzo con un porcentaje importante de caída, y cuando cierra el año acabamos con 47% abajo. Y sí, esto es consistente con la caída de los ingresos que nosotros percibimos, que ya mencionábamos en la encuesta, y sí es consistente con lo que también Ana María nos señala desde el punto de vista del barómetro que nos presenta UFI. Vamos adelante, por favor, Eri. Esto aquí está un poco más también la participación del PIB turístico en el PIB nacional. Otra vez lo traigo a colación, porque miren, México ya tiene prácticamente un 9%, o tuvo en el 2019 prácticamente un 10% de las actividades turísticas en donde estamos clasificados como parte del componente del Producto Nacional Bruto. Así es que hay que tomarlo muy en cuenta, porque efectivamente cualquier medición o cualquier impacto que tengamos en este sector necesariamente va a afectar al grueso de la economía. Adelante, por favor. Aquí hay un poco más de detalle, pero fíjense que también este es un dato que vale mucho la pena tomar en cuenta. Si vemos cómo se da el consumo turístico a nivel global al interior del país, lo hemos escuchado mucho, el 82% es consumo interno, es el turismo que hacemos todos los mexicanos moviéndonos dentro de México, y solamente un 20%, un poquito menos de un 20%, son aquellos turistas que vienen del extranjero. Esto tiene una lectura doble, pero para efectos de nuestra presentación. Este es un reflejo fiel de lo que pasa en la industria de exposiciones. Más del 80-85% de los asistentes, de los expositores en nuestras ferias y exposiciones en el país son de carácter nacional. Y entonces ahí es donde también debemos de encontrar una fórmula rápida para regresar, no porque desprecie la parte internacional, es muy importante, pero que dentro de la ecuación solamente es el 20% del total del consumo interior. ¿Seguimos, Eli? Aquí hay algunas estimaciones de crecimiento económico para el 2021. La Secretaría de Hacienda es la más optimista, piensan que va a crecer el 4.6%, el Banco de México es la menos optimista, dándonos un potencial crecimiento de 3.3%. Pero miren, mientras cambia la siguiente slide, Eli, les comento, cuando dicen crecimiento es recuperación, por Dios, que quede perfectamente claro. En el caso de Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos cayó 5%, y miren la recuperación, prácticamente ahí sí se da, inclusive con un 0.1% más arriba. O es el mismo caso de Alemania, cuyo PIB cayó alrededor del 2.7, 2.8, y ahora se espera que tenga el 3.5. O si quieren, para compararnos acá en la América Latina, pues tenemos el caso de Brasil, donde hay un 3.6%. En el caso de México, ojo, si somos optimistas y le creemos a la Secretaría de Hacienda que vamos a rebotar en un 4.6%, apenas vamos a recuperar la mitad de lo perdido en el 2020. Ojo, vamos a recuperar la mitad de lo perdido en el 2020. Entonces tenemos todavía un tema complicado en la parte económica de cara al 2021 y más allá. Personalmente, en el CONVIR nosotros creemos que la recuperación económica se va a empezar a ver finalmente a partir de enero del 2023. Todavía nos va a llevar el 2021 y el 2022 para rebotar y regresar a niveles que teníamos en el 2019. Es lamentable, y esto va a requerir de un esfuerzo muy, muy grande para todos los involucrados en la industria de reuniones. Seguimos, por favor, Eli. Esta es una presentación que hizo Valeria Moy ante el Consejo Nacional Empresarial Turístico, y por eso me permití tomarla para poder reflejar esto. Miren, las conclusiones que quiero darles en esta primera participación de 15 minutos es: no nos vayamos con la finta, no todo es pandemia. Tenemos un serio problema de política económica, un modelo desordenado que se mueve más con ocurrencias que con cosas muy concretas, donde hay apuestas a situaciones del pasado y donde hay temas políticos no claros que están efectivamente moviéndonos la economía. Va a ser muy complicado, por lo tanto, los presupuestos y el agotamiento financiero, no solamente de la industria de reuniones, sino de las empresas en general, hará que los presupuestos que se destinan para el marketing, y en este caso para ferias, exposiciones, congresos y convenciones, se van a reducir. Nosotros como empresarios del sector
debemos de tener una gran flexibilidad y una capacidad de adaptación. Y aquí me viene a la memoria Charles Darwin, que decía, no sobrevive ni el más fuerte ni el más rápido, sobrevive el que mejor se adapta. Y más nos vale que nos adaptemos, porque yo constantemente escucho de muchos colegas de la industria que están esperando a que regrese la industria como la conocíamos. Pues yo les tengo una mala noticia, no va a regresar como la conocíamos. Ya cambió nuestro modelo de negocios. No quiero que nos quedemos atorados como aquellos fabricantes de látigos para carretas, que cada vez lo hacían mejor y con mejor tecnología y con materiales de más calidad, ergonómicos y lo que ustedes quieran. Y sorpresa, se acabaron las carretas tiradas por caballos y llegó el Ford T y se acabó esa industria por completo, no importa lo bueno que fueran los proveedores. Debemos estar listos para enfrentar un cambio y efectivamente tener un modelo que va a ser híbrido ya para el futuro inmediato. La parte presencial seguirá siendo importante, sin lugar a dudas, pero va a estar acompañada de la parte digital cada vez de una manera más creciente. Y lejos de ver esto como un problema, aunque de corto plazo el reto es la monetización, debemos de verlo como una gran oportunidad para inclusive lograr atraer audiencias que antes no teníamos porque están lejos, porque no quieren viajar a la Ciudad de México, porque no les gusta moverse a Guadalajara, porque no quieren ir a Cancún, etcétera, etcétera. Ahora tenemos esta gran oportunidad y es fundamental que tengamos efectivamente nosotros, digamos, en mente la flexibilidad para adaptarnos al cambio. ¿Vamos a observar una consolidación en la industria? Me temo que sí. Me temo que va a haber empresas, lamento decirles que va a haber algunas asociaciones que no van a poder continuar haciendo sus eventos. Y en ese sentido, la cadena de suministros junto con los organizadores van a sufrir de una manera importante. Les invito pues a que reflexionemos como empecé la plática, tomando en cuenta los 4 puntos de las conclusiones del Foro de Davos en el sector empresarial para acelerar los procesos digitales. Desarrollar las habilidades en el talento para estar en concordancia con el primero. Poner al centro de lo que hagamos al cliente. No hay que ser súper creativos, hay que ser súper dedicados en la escucha con el cliente. ¿Qué quiere el cliente y cómo quiere que le resolvamos sus necesidades? Y por último, ser una empresa responsable socialmente, particularmente inclusiva. Eso ya es mucho más allá que un nice to have. Si estamos dispuestos a enfrentar estas condiciones y a partir de una economía que va a seguir débil en los próximos 2 años, entonces tendremos un futuro, sí, prometedor en el mediano y el largo plazo, y si no, les aseguro que vamos a sufrir realmente de situaciones muy adversas que van a hacer que de pronto querramos aventar la toalla a pesar de ser emprendedores en este país. Gracias, Javier. Hasta aquí dejo mi presentación para tratar de respetar el tiempo y con mucho gusto trataré de dar respuesta a alguna pregunta que ustedes tengan. Jaime, fabulosa tu presentación. Quisiéramos que fueran otros los números, ¿verdad? Pero nada más me llama un poquito. Yo quisiera invitar a todos, a Celia, a Elena, a Ana María, que estuviera con nosotros. Y yo te quisiera preguntar algo. Me llama mucho la atención la mala calificación que tienen las acciones que el gobierno ha hecho a favor de la industria. Mucha, como lo dijiste, quizá el mismo Comir, ¿no? Pero, ¿qué crees que no hicimos en esta situación? O sea, yo creo que todos tratamos de movernos de alguna manera viendo cómo se veían las cosas, pero después de esto que hemos vivido, ¿tú qué piensas que no hicimos? Mira, Javier, yo creo que, número 1, nos faltó más comunicación hacia los asociados. Te lo digo por ser el presidente del Comir. Me la he pasado en reuniones mañana, tarde y noche con autoridades federales, estatales, locales, con las asociaciones, discutiendo, encontrando opciones, desarrollando programas, peticiones, favores, etcétera. Al punto en donde honestamente yo llegué a diciembre exhausto. Y sin embargo, de pronto me parece que no comunicamos correctamente. Segundo, no fuimos sensibles para adaptarnos al cambio, que es lo que ahora vengo a proponer. Porque nosotros seguimos peleando con el paradigma viejo, seguimos peleando con el gobierno central, íbamos con el gobierno federal buscando apoyos, buscando programas financieros, buscando quitar impuestos, buscando, en fin, lo que tradicionalmente hacíamos. No entendimos que este gobierno no se iba a mover un solo paso atrás, y entonces cuando reaccionamos, pues prácticamente nos pasó todo el año, y ya hacia el último trimestre empezamos a voltear a ver a los gobiernos estatales, a las oficinas de convenciones y visitantes, a los jugadores que de manera
manera local les interesa lo mismo que a nosotros, que es la reactivación de nuestra actividad. Así es que los representados que están como miembros de las 18 asociaciones que integran el COMIR, pues nos ponen una reprobatoria porque finalmente así está, y eso debe de servirnos de reflexión profunda para que también nosotros nos adaptemos y cambiamos en la forma de servir los intereses de nuestra industria. Claro, me gusta lo que dices, ¿no? Porque pues hemos aprendido con la experiencia y esto seguramente nos va a hacer una industria diferente, totalmente, pero una industria más consolidada, a lo mejor con otros caminos, pero seguramente nos va a ir bien. Celia, nuestra presidenta de AMPROFEC, por favor, ¿quisieras hacer alguna intervención? Gracias, Javier. De verdad es que creo que la información que hemos compartido el día de hoy, en esta mañana, es sumamente importante e interesante. Es más, Jaime, de verdad es que yo creo que nos pones un parteaguas, a lo mejor un escenario muy frío, pero es la realidad. Y es exactamente lo que estamos viviendo, así como lo platicaba Ana María a nivel global. Es importante, obviamente, darnos cuenta que es a esto a lo que nos estamos enfrentando. Y bueno, ya dijiste, la perspectiva después, la perspectiva de regreso de nuestra industria será hasta el 2023. Y la verdad es que todo el mundo nos estamos preguntando, o sea, entonces, ¿cómo va a ser el futuro de las exposiciones? Creo que podríamos compartir, o desde tu visión, obviamente como COMIR, hay un punto sumamente interesante. ¿Qué más tendríamos que hacer para que la industria de exposiciones se reactive? Ya trabajamos protocolos, ya hablamos con los recintos, la proveeduría está en el entendido perfectamente que tiene que convertir su propuesta de valor. ¿Qué otras cosas tendríamos que hacer como para que esta recuperación se acelere o lleguemos exactamente a ese punto interesante que tú acabas de comentar? Es una gran pregunta, Celi. Mira, tenemos ya buenas noticias a lo largo y ancho del país en términos de reapertura. Nuevo León ya autorizó que se regrese a hacer ferias y exposiciones comerciales. Quintana Roo apenas hace un par de días hubo la autorización para que Cancún pueda tener también exposiciones comerciales. El lunes tenemos reunión con autoridades de la Ciudad de México para impulsar otra vez la apertura de la Ciudad de México. Por lo que vimos en Guadalajara con Intermoda, y no dejo de felicitar a Elena y a todo su equipo, estoy maravillado porque nos demostraron cómo sí se puede, siendo disciplinados con los protocolos y con el trabajo en equipo con los gobiernos locales. Pero más allá que eso, Celi, yo creo que también es fundamental que todos nosotros en la industria tengamos claro que debemos cambiar la forma en que nosotros vendemos. Tenemos que ser sensibles con el cliente y al cliente tenemos que darle las herramientas suficientes para que tengan un ROI o un retorno de inversión, ROI, un retorno de inversión adecuado para cada peso que pongan en nuestros eventos. Ya no se trata de ver si puedo vender un stand o un booth de 36 metros, de 72, de crecerlo a 140, ¿por qué no una isla gigantesca como las que se ponen en el tianguis turístico, no? No, lo que tenemos que hacer ahora es ser sensibles que los presupuestos financieros de nuestros clientes están totalmente minimizados, están dañados, y por lo tanto, en nuestras propuestas únicas de valor, tenemos que llegar con elementos que sean fáciles para alcanzar un retorno de inversión en cada peso que pongan en nuestros productos y en nuestros servicios. Y lo mismo digo para mis amigos diseñadores. Olvídense de presentar temas que sean tan elaborados, tan sofisticados, y más bien busquen algo que logre el impacto, pero que sea fácil de alcanzar un retorno de inversión, o los prestadores de servicios de personal temporal, o los amigos de tecnología. El nombre del juego se llama retorno de inversión. Si somos sensibles a ello y teniendo en cuenta que el marco general ya lo estamos empezando a tener otra vez, aunque la vacunación en este país sea un desastre, lo cierto es que entonces vamos nosotros a poder trabajar con mejores resultados con esta visión. Me queda claro, y la verdad es que me das parteaguas precisamente para seguir esta charla entre amigos y por supuesto con mucho análisis precisamente para el diseño de los eventos del futuro. Ana María, platicabas obviamente sobre la propuesta nueva de valor y creo que es un tema sumamente interesante que necesitamos aprender en el sentido de que sí, al día de hoy estamos viendo soluciones híbridas, no solamente obviamente a nivel latinoamericano, sino a nivel global, una regulación de hablar sobre eventos híbridos, ¿no? Pero tú platicabas perfectamente sobre este tema de análisis de nuestras audiencias para entregar una propuesta de valor diferenciada. En ese sentido, ¿qué perspectiva o qué es lo que estás viendo a nivel global precisamente en el uso de la tecnología en los eventos presenciales y digitales?
considerando que Asia es un mundo completamente diferente y lo platicaste súper bien, pero sí es importante hacer hincapié en cómo esta industria se va a venir revolucionando a través de este tipo de tecnologías. Pues sí, Celi, porque estoy muy alineada con lo que dijo Jaime en el centro del cliente. Realmente las tecnologías deben darle al recinto, al organizador, la manera de que pueden realmente segmentar su audiencia y a ese público en particular poder cumplir ese retorno de la inversión que dice Jaime. Aquí ya debemos dejar de pensar en este precio único que, por ejemplo, en términos del precio, ya no va a ser así, sino va a ser basado en el valor que le entregues a cada cliente. Incluso se ha debatido sobre tener ese sistema como de membresías, en el cual un cliente se suscribe a un evento, o sea, por decir, para coger el caso de Elena, se suscribe a Intermoda. Entonces, ¿hasta qué punto suscribirse es solamente para ir al evento híbrido que acabo de pasar? O más bien pensemos de pronto en un sistema de membresía que te dé acceso a diferentes estilos de eventos, servicios, que durante todo el año puedas usar con unos tiquetes, por decirlo así, y que el cliente vea que ese retorno de la inversión se le distribuye en el año y para el organizador también sea pues mucho más interesante. O sea, ese multichannel tiene que ser en todo, en tiempo, en el año, en forma de llegar al cliente, en tipología de producto para cada uno. Y creo que en América Latina hay ahorita un boom de prestadores de servicios. A mí realmente pues me llegan muchísimas invitaciones a conocer productos, y no solo de América Latina, del mundo. O sea, creo que hay un boom que ya debe haber demasiados. Me pregunto si hay realmente la demanda para toda la oferta que hay. Y aquí es donde creo que ellos deben llegar a ofrecer una plataforma, como dice Jaime, no muy costosa, porque no están los palos para cucharas, como diríamos acá, sino ofrecerle realmente algo que el precio se pueda repartir como hizo Elena, asumiendo ellos los costos y no pasárselos al cliente. Sabemos ser lo más condescendientes ante nuestros clientes. Fíjense que en el modelo de apoyo gubernamental, en el 56% de las compañías en el mundo no recibieron ningún tipo de apoyo gubernamental en el año pasado. En México fue peor, según nuestra encuesta, el 85% de las compañías no recibieron este apoyo, pero algunas sí lo han hecho. Por ejemplo, en el caso de Argentina han estado bastante subsidiados, o en otros países. Entonces, si nuestra industria sí ha estado parcialmente subsidiada, nuestros clientes no. Esas pequeñas empresas a veces han tenido menos apoyo. Y quiero, el último punto de terminar es que en América Latina no ha habido ningún país que tenga hasta ahora un apoyo directo para la industria de ferias, la industria MICE. Todos tienen políticas públicas que apoyan a todo tipo de compañías, como reducción de impuestos, préstamos, pagos de nómina parciales. En cambio, en Europa sí. Y sabemos de los grandes capitales, especialmente Alemania, Holanda, República Checa, Australia, en donde esto sí se da. Pero entonces, pues creo que aquí tenemos que ser súper realistas, como dijo Jaime. O sea, la reactivación no depende de nosotros. La pandemia es la que marca la talla, y aquí se nos sale como individuos, como seres humanos, nos salimos de todo contexto. Ya nos profesionalizamos, ya manejamos los protocolos, ya todo eso está. Ya es un tema, por un lado, de las reaperturas, de seguir presionando a los gobiernos para que si no se han dado, se den, y prepararnos en este tema digital, porque es que esto es lo que va a seguir, entonces nos va a tocar así. Te lo agradezco, Ana María. Y por supuesto quería yo preguntarte en ese sentido, porque me da pie a preguntarle a Elena. Elena, creo que no queremos obviamente que se malinterprete, porque por supuesto que cuando decimos que utilizamos las herramientas tecnológicas estamos preferenciando el mundo digital sobre el mundo presencial. Y tal es el caso obviamente del éxito que tuviste en las 2 últimas ediciones de Intermoda en una sesión en un tiempo de pandemia. Todos, o sea, todos tenemos la misma inquietud de decir, a ver, Elena, ¿tuviste menos expositores, menos visitantes, cumpliste con protocolos? ¿Cómo fue la relación también entre las autoridades, el comité organizador y el recinto para que puedas llevar a cabo esta edición tan exitosa? Porque creo que es la pregunta que todo el mundo quiere escuchar.
Pues gracias, Eli, gracias. Mira, totalmente de acuerdo. Creo que el gran valor que tenemos en Intermoda fue esa capacidad de adaptarnos, y haciendo referencia a lo que decía Jaime. Recuerdo muy bien que platicando con el equipo justo les decía eso: si vamos a sobrevivir va a ser porque nos adaptamos, inclusive en lo personal, ¿no? Poder entender que como se venía haciendo ya no se va a hacer, poder buscar los aliados correctos. Y en esto entra también no solo el recinto, que la verdad es de que en Guadalajara tenemos este gran recinto que nos apoyó muchísimo. Creo que no lo hubiéramos logrado sin ellos, sin su infraestructura, pero también estas negociaciones y esta parte de acercarnos con la autoridad en un buen sentido, no buscando tampoco, oye, hacerlo de otra forma que no sea la correcta, sino manifestando que sí lo podemos hacer y que solo necesitamos el visto bueno para hacerlo. A lo mejor no nos van a dar el recurso, tal vez no vamos a contar con algún beneficio, como te decía, económico, pero sí con el permiso, con luz verde para hacerlo. De lo demás nos encargamos nosotros. Creo que allí la parte de hacer alianzas con proveedores especializados para incluir la tecnología sin dejar de lado lo presencial fue clave. Definitivamente en septiembre tuvimos un piso de exhibición al 25% de como normalmente lo teníamos en Intermoda, es decir, de 1,600 stands llegamos como a 350, 400. Sin embargo, el alcance en redes fue de casi 20 millones de usuarios. Entonces, esto nos dio la pauta para decir, vamos bien, es digital. Al momento de hacerlo en enero, duplicamos, es decir, al 100% nuestro piso de exhibición. Respecto a septiembre, eso nos coloca al 50% de un evento normal y en pandemia, lo cual creemos que es un logro importante. Nuestros visitantes incrementamos el 16% respecto a septiembre, logrando tener alrededor poco más de 10,000 visitantes en 4 días de eventos y siempre controlado. Nuestro tema en redes sociales llegó casi a los 10 millones de alcance para esta edición, entonces concuerdo totalmente con lo que comenta Ana María, esta forma omnicanal de poder llegar al usuario, al visitante y escucharlo, ponerlo siempre en el centro de las acciones que vamos a tomar. Fabuloso, la verdad, Elena, ¿y cómo ves, Javier? De verdad es que fabuloso el escuchar, obviamente, el cómo sí se pueden hacer este tipo. Claro. Y creo que por supuesto que la mayoría de nuestros socios, Sanprofec, colegas y amigos estaban tratando obviamente de escuchar cómo podemos regresar y poder quitarnos de la mente el tema, como decía Jaime, de que no vamos a regresar con las mismas, con el mismo número de audiencias, con el mismo formato, o sea que tenemos que replantearnos cuál es el modelo adecuado para cada industria. Exacto. Elena, tenemos algunas preguntas específicas. ¿Qué tanto te subieron tus costos o qué costos fueron los que más te subieron? Obviamente, con un menor ingreso, pues son diferentes los números, pero ¿en qué tuviste que gastar adicional a lo que normalmente gastabas? ¿Fue mucho el impacto de las acciones de higiene que tuviste que hacer? Sí, la verdad es de que yo creo que estamos hablando entre un 8 y 10% en el tema de nuevos costos, ¿no? Nuevos renglones en el presupuesto que se tuvieron que adicionar para cumplir con los protocolos. Y algo importante, tuvimos que cambiar de algunos proveedores porque la tecnología, si bien requirió mayor inversión para Intermoda, sí era lo que necesitábamos para poder reactivar la economía y hacer este modelo híbrido. Entonces sí hubo incrementos, pero era lo necesario para poder funcionar. Ok, gracias. Oye, otra pregunta es en el montaje, ¿qué tanto tuviste reducción del personal que podía entrar a montar o cuál fue la estrategia en ese momento? Aplicamos el aforo y la densidad de población que nos marcó el recinto, inclusive en el montaje, que era una persona cada 7 metros cuadrados. Es decir, si teníamos 40,000 metros cuadrados para el montaje, pues hacemos la división y sobre eso, ¿no? Muy bien. Oye, otra pregunta, es que hay muchísimas preguntas para todos. ¿Qué es el botón de emergencia? Bueno, sí. En Jalisco tuvimos una situación donde el tema de contagios se elevó considerablemente y el gobernador lanzó este botón de emergencia, que son medidas extraordinarias para controlar los contagios, ¿no? Y minimizar el riesgo de contagios. Esto quiere decir que acotó los horarios pues en este tema, por ejemplo, de los restaurantes, la hotelería, como que ya había una apertura y ante este botón
pues volvimos a restringir muchas actividades y eso nos iba a impactar, pues ya teníamos comprometidas los 10,000 visitantes que iban a llegar, el tema de hotelería, y ustedes saben toda la rama económica que se activa con un evento. Entonces, ese fue el tema del botón de emergencia. Ok, gracias. Bueno, tenemos también una pregunta para Ana María. Nada más para aclarar, las personas que entrevistaron para estas encuestas que nos hiciste, ¿son exclusivamente organizadores? No, tengo dos encuestas. Para la primera, que es el barómetro, Ajá. que es donde te hablo de los países, fueron contestadas por organizadores feriales, recintos feriales, centros de convenciones y prestadores de servicio de todo el mundo. Y la segunda, fueron contestadas 9,000 de nuestros clientes, es decir, expositores y visitantes de 50 países también. Ah, ok. Oye, Celia, y también nos preguntan si va a estar esta información, las presentaciones y todo disponibles en algún lugar. Por supuesto, estas presentaciones las estaremos compartiendo a nuestros socios de Amprofec. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues hemos contestado yo creo que muchas preguntas. No sé, Celia, algún mensaje para terminar este fabuloso panel que tuvimos el día de hoy. Por supuesto que sí, de verdad, me da muchísimo gusto el que esta información la hemos podido compartir con todos nuestros socios. Era algo, la verdad, fundamental para poder tomar mejores decisiones a lo largo del año. Volvemos a aplaudir, por supuesto, cada una de las exposiciones que se vayan abriendo a lo largo de la República. El Monterrey, claro que sí, decíamos, ya nos pusieron aquí el calendario de las actividades que tenemos y por supuesto las aplaudimos cada una de ellas, ¿no? Por supuesto que mayor información que necesiten sobre estas presentaciones y los contactos de los mismos, pues pueden obtener en la oficina de Amprofec o al correo de dirección@amprofec.org. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jaime, por darnos esta perspectiva nacional. Y sí, un marco frío a lo mejor, pero es la realidad y es con lo que tenemos obviamente que seguir. Adelante. Gracias, Ana María, por darnos la visión global, que es también interesante saber cómo vamos como país en esta reapertura. Y Elena, nuevamente aplaudo el esfuerzo colectivo del comité organizador, el recinto y las autoridades que de verdad están trabajando de manera conjunta, y es un claro ejemplo de que esta conversación o estas conversaciones que tenemos tienen que ser mucho más activas. Pues gracias, Celia, porque gracias a todo el esfuerzo que está haciendo Amprofec es que se pueden hacer estas reuniones. Gracias, Ana María, gracias, Elena, gracias, Jaime, y gracias a todos los que están con nosotros. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Bien. No podíamos no dejar pasarlo, Elena. Gracias, Celia, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bye, bye.